Vamos con las noticias, mis queridos amigos, porque hay algo que no puede pasar desapercibido y tendrá que investigarse y tendrán que denunciarlo. Y si son autoridades nuevas y no lo denuncian, pues nos lo cargamos porque no puede ser posible. El censo. Yo me acuerdo que decía mucho del tema del censo. Hablábamos del tema del censo. Nos parece una barbaridad, mis queridos amigos, todo lo que está pasando con el censo. Siempre lo mencioné, no sirvió para nada, ¿ok? No se hizo como tenía que hacerse. Me van a perdonar. Yo recuerdo el último censo fue hace 10 años. Recuerdo que incluso mencionaba y le ponía como un título el día en que se paralizó Ecuador, porque literalmente nos encerraron para poder tener una adecuada medición de la población. Perdónenme, pero se tiene que hacer así. Se tiene que hacer así porque si no, no vas a tener un resultado esperado. Se obligó a la gente en el primer censo, bueno, no en el primero, en el censo del 2012, no, 2010 creo. Y todo el mundo estuvo en su casa, llegaron los censistas, nos censaron y la información fue mucho más clara. ¿A quién se le ocurrió decir que era opcional el estar en la casa? Ustedes saben el error que carga el tema de este último censo. Y saben lo importante que es tener el censo para el asunto de la distribución de recursos y para muchas otras cosas. O sea, esto es un tema de delito que tiene que ser investigado. Y ya lo empiezan a mencionar muchas autoridades. Oiga, no había información, hubo desfase de comunicación, hubo miedo, hubo dudas, que la cédula, que para qué la cédula, que por qué. Oiga, créalo que el presidente Lasso, o sea, desastre es poco. Incapacidad para lo público es poco, en serio. Y vean cómo ya empiezan a haber más ruido de esto. No es una percepción mía, dice Byron Villasís, sino una opinión generalizada respecto al fracaso del operativo para el censo de la población. Totalmente, hermano, yo también estoy de acuerdo con eso. Perdónenme, acá vinieron y lo primero que hicieron fue pedir cédulas y eso no era permitido. La cédula de pronto para el tema virtual, pero hubo poca información. Entonces tú tenías que venir, preguntar, había mucha duda, no sabía si era o no era, vivíamos en época, estábamos pasando por un momento crítico de inseguridad. ¿Quién te va a abrir las puertas, hermano? Si tú obligabas a todo el mundo a la casa, un día, pues tenías un poco más el control. Según las autoridades que no había mucha plata, decían ellos, para tener policías, algo así. Además, y muestra síntomas, un nuevo retraso en la entrega de resultados cuyo mensaje dice hay pistas. No van a entregar los datos en septiembre, sino una pequeña parte. Por Dios. El exdirector del INEC, Byron Villasís, señaló que se inventaron algo que no existe, que entregarán información de forma escalonada. Entregarán un pedazo para luego tratar de empalmar este periodo político con el subsiguiente para que darse en ese puesto de trabajo. En ese sentido, Byron Villasís pregunta, ¿qué se pensaría en el caso de que un contratista en una obra cuya entrega va postergando o la va dando por pedacitos? Cuando tú quieres una obra le dices, a ver papá, ¿cuándo? Tanto, ya, listo, ahora, hagámoslo. Por eso considera que ahora se requiere una auditoría, no una consultoría de amigos. El próximo gobierno, dice, necesita analizar la barbaridad que hicieron con el censo. Es razonable que esa auditoría se realice en un nuevo periodo político. Estoy de acuerdo. No puede ser ahora. No puede ser ahora. Ahora estamos viendo el desastre de este censo que no hay resultados. Ojo, que hubo recursos internacionales para realizar esto. O sea, definitivamente el gobierno del presidente Lasso tendrá que responder por esta situación. Esto en relación a que un comité técnico supuestamente evaluará el censo, evaluará y tendrá un acompañamiento del Fondo de Población de Naciones Unidas y la División de Población de la CEPAL. Dice acá, estoy en Brasil, dice Villasís, observando cómo trabaja la ONU en los censos. Son muy estrictos, es decir, que ellos no evalúan el censo, ponen el dinero para contratar consultores y el INEC decidirá a quiénes. Es como que yo selecciono el árbitro
y que otros lo paguen. Eso no es una auditoría, sino una consultoría que simplemente tal vez va a tapar ciertas cosas. Villasís le parece muy grave que, por ejemplo, el presidente Lasso no haya escuchado su advertencia de que no contamine un proceso técnico con el censo poblacional, con una campaña política, ya que se hizo en medio de elecciones seccionales. Esa fue otra situación que también se le había dicho al presidente, pero el presidente dijo, me vale tratados, quién hizo el contrato, cuánto dinero se utilizó, perdónenme, pero el censo, que ya hubo voces críticas, tiene bastante mal olor. Y eso deberá investigarlo el próximo gobierno. Se acabó. Terrible, ¿no?